Vamos a estar meditando en esta tarde en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Gloria al Señor. San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y el versículo 15. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Dios es maravilloso. Gloria a Dios, que Dios siga bendiciendo cada uno de vuestras vidas, hermanos. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, las hermanas en Cristo Jesús. Dios bendiga a todas las visitas. Dios bendiga también todos los que hemos, hecho el esfuerzo para poder estar aquí en este día. Gloria sea al Señor. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pues en esta preciosa tarde, amados hermanos, estaremos viendo un poco sobre la palabra. Bendito sea el Señor. Y es necesario para cada uno de nosotros que podamos, ya que tenemos esta celebración, esta ordenanza de la Santa Cena, la cual Jesucristo estableció y la marcó con su sangre preciosa, bendito sea el Señor, dando su cuerpo en la cruz del Calvario, bendito sea Dios para siempre. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, acerca de lo que hemos leído cuando comenzamos aquí, nos enseña la palabra de que cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio, Él vino predicando el evangelio, hermanos. Y prácticamente nosotros tenemos que conocer algo, que cuando Jesucristo vino predicando el evangelio, específicamente en el versículo aquí del 15, dijo: el tiempo se ha cumplido, bendito sea el Señor. Y también dijo: y el reino de Dios se ha acercado, bendito sea Dios. Pero nos dejó dos cosas, hermanos, que hacer. Y eso fue: arrepentíos, una, y creed en el evangelio, dos. Bendito sea Dios para siempre. Porque cuando nosotros, amados hermanos, hablamos acerca de cumplir con el mandamiento, de esta ordenanza de la Santa Cena, es un mandamiento, una ordenanza que el Señor nos dejó. Es una regla que el Señor nos dejó a nosotros hacer, en parte de nuestra obediencia como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es algo, amados hermanos, de que el Señor dejó para nosotros, en parte de lo que creer. Cuando Él dice creer en el Evangelio, bueno, lo sabemos nosotros que son las buenas nuevas. Aquello que se anunció, que nos trajo esa palabra de salvación, que nos dice a nosotros, nos da esas buenas nuevas que son, que ha venido el Salvador, Cristo Jesús, ha pagado el precio por nuestros pecados, y todo aquel que en Él crea, en Él, que siendo Él el Evangelio, Él es esa palabra viva, el que cree en Él, pero también arrepentidos, nuestros malos caminos tienen que quedar ya enterrados, tienen que quedar, la vieja persona de uno mismo, la vieja naturaleza, o se puede decir en otras palabras, la vieja criatura, porque ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos arrepentido de esos pecados que muchas veces tenían nuestra mente atormentada, porque no nos dejaba nuestra conciencia. Y eso siempre Dios nos ayudaba para tratar de hacernos ver que necesitábamos un Salvador. Porque muchos de nosotros tratamos de cambiar, tratamos muchas cosas en muchos lados y no encontrábamos la solución. Pero cuando pudimos, alzar nuestros ojos a esa cruz donde Cristo Jesús murió, y poder ver, y por primera vez Él, a través de su gran amor, nos dio ese entender, aunque sea un poco de ese gran amor, nos logró hacer entender que somos pecadores y necesitábamos de Él, y necesitamos de Él siempre. Eso nos conmovió, nos compungió nuestro corazón a sentir aquel dolor por todo lo malo que nosotros hemos hecho, pero alguien inocente tuvo que pagar ese precio por nosotros, hermanos.
Y cuando eso nosotros sentimos aquel dolor producido por el Espíritu Santo que vino a alumbrar nuestra vida en ese momento, allí nos rendimos a los pies de Cristo y le decimos: ya no quiero pecar, ayúdame, sé el dueño de mi vida y ayúdame a llegar al final. Dame del poder de tu Espíritu Santo para que yo pueda serte fiel, Señor. Un arrepentimiento y creyendo en el Evangelio, creyendo en Cristo. Y como nosotros creemos en lo que Cristo habló, lo que Cristo dejó para nosotros, pues en parte de eso viene a ser, en nuestra obediencia también mostramos así el tomar parte en la cena del Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Así es que esas son buenas nuevas, hermanos, porque ¿de qué me vino a salvar el Señor? Bueno, de la muerte eterna, de tener que terminar en el infierno, hermanos. El Señor nos vino a salvar nuestra alma, nos vino a salvar pagando Él el precio por nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a leer, hermanos, en el Romanos capítulo 8, versículo 11. Mire lo que vino a hacer el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor ahí: y si el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, incluyéndome a mí mismo, si mora en nosotros, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Gloria sea al Señor. Es una obra, una manifestación de una obra poderosa que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿En qué forma, amados hermanos? Porque esto nos habla que también así como Jesucristo, ¿verdad?, su cuerpo murió y estuvo en la tumba por 3 días, pero resucitó. Así también, amados hermanos, Dios nos promete a nosotros que ese mismo Espíritu Santo, que así también como Jesús resucitó, así también nos da a nosotros que también vamos a también resucitar. Bendito sea el Señor. Y nos dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo también nos levantará a nosotros en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Porque por eso, amados hermanos, nosotros también en nuestra obediencia tomamos parte en la cena del Señor, porque también es un testimonio que estamos dando de que estamos esperando a aquel que murió en la cruz del Calvario más de 2000 años atrás, y estamos dando testimonio que está obrando en nuestra vida hoy también, porque está obrando ese cambio sobre nuestra vida. Y también estamos dando testimonio de que creemos que Él vendrá por su iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Así es que no es una cosa cualquiera, no una cosa sencilla, no una cosa que lo tomamos como cualquier cosa, como una tradición que quedó y ya toca el fin del mes y lo vamos a hacer nuevamente. No, hermanos, es un gozo, una alegría y un alto privilegio el poder reconocer lo que Cristo Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Pero cuando nosotros vemos esa parte, ¿verdad? Porque dijimos que reconocemos nosotros y damos testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que hace y lo que hará. Pero cuando nosotros vemos en el presente, ahora, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que va haciendo, tenemos que nosotros por eso vivir una vida piadosa ante el Señor, una vida en santidad, una vida en obediencia al Señor, porque esa parte es la que uno da de testimonio con su propia vida, porque usted y yo somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, y el Señor a nosotros nos llama a hacer eso por parte del efecto del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que es esa renovación, es el morir al yo, para ya no vivir uno, sino que Cristo viva en uno, y que cada día sea más y más, que alumbre como antorcha encendida hacia este mundo que está hundido en tinieblas, hermanos. Por eso cuando nosotros vemos Romanos capítulo 8, versículo 1, mire qué importante, esto habla de aquellos que viven en el Espíritu. Pero mire, bien importante, algo que yo quiero mencionar aquí, porque este capítulo y este versículo en muchas versiones que han salido, le han cortado mitad de este versículo y lo han dejado a la mitad. Pero voy a explicarle, hermanos, que el versículo va completo, no va a medias, no va a par. Muchas Biblias solo dicen
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto. Ahí lo corta en muchas Biblias de diferentes revisiones que han salido. Pero cuando nosotros vamos un poquito más a la historia, nos metemos más atrás, a las más revisiones de las Biblias más antiguas, nosotros encontramos que en muchas de ellas este versículo está completo, así que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es por el Espíritu que Él da testimonio y nos apunta a nosotros, nos guía a nosotros cada día para que nosotros vayamos siendo menos de nosotros mismos y vayamos sometiendo nuestra vida en todos sus contenidos a la palabra de Dios. En esa obediencia, eso es el trabajo que viene a hacer el Espíritu Santo, a renovar nuestra vida por completo, de espíritu, de alma y de cuerpo, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Pero vale la pena mencionar eso, porque dice que no hay condenación. El que ya ha alcanzado la salvación, es decir, el que ya se arrepintió de sus pecados, el que ha creído el Evangelio, el que ha estado caminando y sigue caminando en obediencia al Señor, ¿verdad? Porque este es un camino que uno va en proceso, pero también cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestra vida, pues ya el Espíritu Santo no nos deja quietos, no nos deja hacer lo que queremos hacer, no nos deja hablar lo que queremos hablar, no nos deja ir donde queremos ir. ¿Sabe por qué? Porque los deseos de la carne quieren jalar a las cosas en contra de Dios, y esa nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y paz en Él. Bendito sea el Señor. Y por eso dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es Espíritu con mayúscula, porque esos son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, el cual siempre lo guiará a usted y a mí a obedecer su palabra, para guardar esa comunión con Dios, esa paz con el Señor siempre. Gloria sea a Dios para siempre, hermanos. Ahora, yo quiero meterme en una parte aquí que a veces por el tiempo no se explica, pero vale la pena explicarlo muy bien, amados hermanos, porque cuando nosotros tomamos parte en lo que es la cena del Señor, también nosotros tenemos advertimiento de lo que Dios nos dice sobre tomando la cena indignamente, ¿verdad? Acerca también nos habla qué tenemos que hacer para poder tomarla. Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad? Voy a tocar un punto aquí. Si usted se va conmigo, hermanos, a Gálatas, capítulo 5, versículo 19, y vamos a ver del versículo 19 al 21, ¿verdad? La semana pasada nuestra hermana Marta tocó esta parte, ¿verdad? En la predicación que se dio, y lo vieron allí ustedes. Bendito sea el Señor. Pero quiero yo detenerme en cada una de estas palabras, amados hermanos, ya que nosotros ayer estábamos viendo, ¿verdad?, sobre ese estudio de las 3 categorías del pecado, ¿verdad? Y estaba el pecado no de muerte y el de muerte y el que no es, ¿verdad?, perdonado por el Señor. Pero cuando nosotros vemos a estos versículos, mire lo que dice la palabra aquí, para que nosotros vayamos viendo esta parte. Ahora quiero explicarle de que cuando una vida, ¿verdad?, diciendo es cristiano y está practicando estas cosas, no es una persona que, digamos, puede estar tomando parte en la cena del Señor. ¿Por qué razón, amados hermanos? Vamos a ver lo que nos dice la palabra y con qué termina estos versículos, y usted va a poder entender un poco más. Dice aquí, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. Mire, estas son obras de la carne que vamos a ver. Allá en Romanos 8:1 acabamos de leer, donde dice, ¿verdad?, que no hay condenación para aquellos que, ¿verdad?, están en el Espíritu, no los que están conforme a la carne. Así que estamos viendo aquí los que andan conforme a la carne. Esta es una lista y lo voy a explicar. Dice, ¿cuáles son? Primera palabra ahí dice, adulterio, explicando así en general lo que es el adulterio, porque hay muchas diferentes partes en eso, pero vamos a explicarlo así en general. El adulterio es cuando una pareja, digamos un matrimonio, está divorciado y después una de esas dos personas se busca recasar mientras su cónyuge, el que originalmente estaba casado con, está todavía con vida.
cuando se vuelve a casar esa otra persona, la Biblia llama a eso adulterio. Y esa parte es lo que la Biblia dice que es obra de la carne. Yo sé que hay muchas leyes que han cambiado y van cambiando y van a seguir cambiando para decir que todas estas cosas están bien. Pero si nosotros queremos ir al cielo, pues tenemos que someterlos a Dios, y el Espíritu Santo nos va a guiar a someternos siempre a la verdad de Dios. Y eso siempre va a ir en contra de lo que usted y yo queremos hacer, hermanos. Pero ya cada uno tenemos una decisión personal a hacer ante el Señor. Porque esto no es que fulano, mengano me va a llevar al cielo. No, esto es entre usted y Dios, entre yo y Dios. Bendito sea Dios para siempre. La segunda palabra ahí es fornicación. La fornicación viene a ser cuando una vida, o digamos dos personas pueden estar teniendo relaciones sexuales, pero no han llegado a casarse. Ya, digamos, teniendo esas relaciones fuera de lo que es el casamiento, porque Dios bendice en cuando uno se casa entre hombre y mujer, en ese primer matrimonio. Pero lo que pasa, amados hermanos, es que hay vidas que antes no esperan llegar a eso. Y por esa razón entran en lo que se llama fornicación. Eso también, amados hermanos, no es algo bueno, porque ya es un pecado ante el Señor. Y cuando nosotros estamos en ese estado, tampoco podemos tomar parte en la cena del Señor. Otra palabra dice aquí, inmundicia. La inmundicia viene a ser, amados hermanos, puede tener diferentes formas la inmundicia. Le voy a explicar unas partes. Puede haber una inmundicia que es física, como por decir algo, una inmundicia física puede ser como alguien que puede pasar días y no tiene deseo de bañarse. Usted se encuentra muchas veces se ha encontrado con personas así, que a veces ellos quizás la mente no está muy bien funcionándole. Pueden pasar días, a veces meses, y no se bañan. Y esas son cosas, amados hermanos, que se entiende, claro, de que quizás no están muy bien de sus mentes, pero eso, amados hermanos, es la que la Biblia describe como inmundicia. En parte, ¿verdad? Esa es una descripción en algo que puede ser físico, pero también puede ser algo inmundo. Una inmundicia puede ser en moral, en parte moral, así es que no necesariamente físico, pero puede haber una inmundicia en nuestra moralidad, la forma como nosotros vemos, percibimos las cosas, ¿verdad? En decir tener motivos impuros, ¿verdad? Tener motivos impuros con otra persona, eso sería una inmundicia de nuestra mente. O una persona, por ejemplo, que le gusta vivir en una forma de, digamos, tener muchas cosas que no necesita, pero le gusta gastar porque le gusta tener lo mejor. Un ejemplo sencillo que le puedo dar es cada vez que le dan el cheque de pago, cuando le entró, ¿verdad?, lo que tuvo, le da una como ansiedad y dice, tengo que ir a comprar. Y no sabe lo que quiere ir a comprar, pero quiere ir a llenarse eso de comprar algo. Ya eso viene a ser una como tipo de vanidad, pero es como una inmundicia porque ya viene a ser algo que no es algo moral conforme a la Biblia, hermanos. Así que vemos cómo el Señor nos va a nosotros alineando nuestros pensamientos, nuestras acciones conforme su palabra. Hay otras cosas aquí, hermanos, que vamos a leer que muchas vidas dicen, ¿qué? Pero eso es normal, todo el mundo hace eso. No, eso no puede ser, pero la Biblia dice que es, porque acuérdense, hermanos, que en estos tiempos que vivimos hay muchas cosas que se le dicen bueno a lo que no es bueno, y a lo que es bueno le dicen no es bueno. Pero eso Dios ya lo había hablado, ¿verdad? Que eso íbamos a estar en eso. Diga, lascivia, mire, la lascivia es practicando, digamos, aquellos deseos carnales que lo quieren llevar a uno a hacer las cosas que la Biblia le dice no. Las cosas que Dios le dice, eso es prohibido. Un vivo deseo tiene aquella vida que quiere ir a practicar eso. Eso es la lascivia, hermanos. Y la lascivia se mueve en muchas formas, se mueve en pensamientos, se mueve en acciones que tomamos, se mueve en deseos sexuales inordenados, en muchas cosas así se mueve la lascivia. Pero la lascivia siempre es aquello que donde la palabra de Dios le dice aquello es prohibido, eso es el deseo carnal que quiere jalar para practicar aquello. Es como decir, no puedes hacer esto. Y el niño curioso dice, voy a ir y la mamá, la papá le está diciendo, no, eso es prohibido, usted no puede hacer eso. Y va con su curiosidad y va creciendo y dice, bueno, ¿y por qué? Yo quiero.
Asimismo, las vidas se meten en las lascivias porque se dejan ir en contra de lo que es prohibido del Señor. Cuando nosotros vemos también, versículo 20, vamos a ver, la idolatría. Cuando habla de la idolatría, esto, hermanos, es cuando nosotros ponemos cualquier cosa antes que Dios. No necesariamente tiene que ser, digamos, una estatua aquí, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser esa cruz allí. Nosotros venimos y nos doblamos ante esa cruz, pero no lo hacemos. Pero como un ejemplo, no solo eso es la idolatría. La idolatría es cuando nosotros ponemos cualquier cosa antes que Dios. Y eso puede ser, ¿sabe qué? Nuestro propio ser. Pueden ser nuestros propios hijos, pueden ser nuestros nietos, pueden ser cualquier cosa que nosotros ponemos de valor encima de Dios, ya se ha vuelto en nuestro corazón una idolatría. Eso es lo que idolatría es, hermanos. Cuando nosotros vemos también la palabra, gloria al Señor, vamos a ver la palabra, estábamos en hechicerías. Las hechicerías, hermanos, vienen a ser así. Tenemos otra palabra que conocemos un poquito más bien que viene a ser como brujerías, hechicerías, pero le explico de esta forma. Las hechicerías, que esto se refiere, es cuando, digamos, una persona tiene conocimiento sobre algo y usa ese conocimiento para hacer el mal. Le voy a dar un ejemplo de esto. Una hechicería que se le hace a alguien puede ser alguien que tiene conocimiento de cosas de químicas, por decir algo, un doctor, y él conoce de químicos, él conoce de cosas que le pueden o ayudar o pueden hacerlo a usted sentirse, ¿verdad? Que siempre quiere estar cansado, durmiendo y de todas cosas. En vez de usar o emplear ese conocimiento para el bien de lo que tienen aquellas cosas, lo usa para el mal. Y esos son hechicerías, hermanos. Así también las hechicerías que pueden hacer brujas y todo eso, ellos utilizan ese conocimiento que ellos agarran de esas, ¿verdad? Del satanismo y cosas así, y las usan para el mal. Misma cosa, ¿verdad? Pero la raíz de todo eso es usar aquel conocimiento, la gente que usa conocimientos en cosas para el mal. A veces hechicerías pueden hacer alguien que, verdad, puede estar haciéndole, digamos, una persona que está empleada, le hace la comida porque está trabajando, digamos, en un lugar donde esa persona tiene mucho dinero, y ellos dicen, bueno, yo me quiero quedar con los bienes de esta persona, y empiezan a meterle cositas en la comida. Esos son hechicerías. Esa gente no se va con Dios, hermanos. ¿Entienden esa palabra de la hechicería, verdad? Cuando le pueden poner veneno en comidas y cosas así, eso es hechicerías. Es un ejemplo de hechicerías. Cuando nosotros vemos la otra palabra, ahora vemos enemistades. Bueno, esa es bien conocida, ¿verdad? Pero la enemistad viene muchas veces de tener odio contra otra persona. Anoche estábamos viendo que nosotros como cristianos no nos es permitido el Señor odiar a alguien, porque el que odia ya está en un pecado muerto espiritualmente, donde el Espíritu Santo ya no está morando en esa vida. Si es que aquí nosotros, esto es lo que hemos estado viendo, casi la mayoría son pecados de muerte espiritual. Fíjese. Y dice aquí, bueno, cuando estamos hablando de las enemistades, es cuando alguien ya tiene odio contra alguien. Tiene ya esas raíces de amargura que se le convirtieron en odio. Ya eso es esa palabra. La otra palabra allí que dice pleitos. Cuando habla de los pleitos, amados hermanos, es la gente que siempre está teniendo contenciones, siempre está teniendo debates con otras vidas, ¿verdad? No pueden hacer las cosas en paz, sino que cada cosa es un pleito, cada cosa es un debate, cada cosa es... Y eso, hermanos, no es bueno. Eso es la palabra pleitos. Ahora, eso puede ser físico y también puede ser así de palabra, ¿verdad? Hay gente que le gusta meterse en eso, porque a veces hay gente que se ha hecho autoexaminado bueno para eso, y donde quiera que va, ahí va las cosas que hace. Cuando hablamos de celos, mire, los celos vienen a ser cuando uno tiene un deseo tan fuerte. Ya este es un deseo carnal, ¿verdad? Por eso estas son obras de la carne, dice. Es un deseo tan fuerte, pero
un deseo fuerte de dolor, porque uno está viendo que otro está saliendo adelante. Y uno tiene como un celo que uno hasta le duele ver que el otro le está saliendo bien la vida. Es un poquito como la envidia, pero va más allá esto. Esta parte los celos vienen a hacer que uno también, bueno, hay celos entre esposos, hay celos entre novios, existe el celo en todas esas áreas también. A veces hay algo que de verdad le viene un espíritu de celo a una persona, no ha sucedido nada, pero esa persona empieza a ver cosas porque tiene ese espíritu que lo atormenta y empieza ya, ¿verdad?, a quejarse con, ya sea cónyuge o el novio, la novia. Esos son celos. Cuando habla también de las iras, mira, hay gente que las iras, cualquier cosita, ¿verdad?, los enciende. Unas palabras, inmediatamente sus emociones se descontrolan, las caras se le van rojas y ahí lanzan las palabras y se meten en problemas, hermanos. Esos son las iras. Todo eso no es bueno, amados hermanos. Santo es el Señor, aleluya. Eso es alguien que también, ¿verdad?, no puede controlar sus emociones cuando llega a esa parte, ¿verdad? Eso es la ira. Cuando habla de contiendas, las contiendas vienen a ser, hermanos, contiendas vienen a ser cuando en esta palabra de contiendas, yo sé que dice contienda, es decir, de pelear y todo eso, pero cuando nosotros vemos el diccionario sobre esta palabra, el diccionario bíblico, esta palabra se especifica más a lo que es cuando uno siempre se pone a uno mismo adelante de todos. Un buen ejemplo de eso, digamos que el que está en el trabajo, en una compañía, y ese quiere avanzar, quiere escalar, quiere estar al tope junto con el manager, o quiere estar al tope, y él o ella hace cualquier cosa, se para sobre toda persona, no importa lo que pasa o lo que tiene que hacer o con quién queda mal, pero quiere estar primero y se pone a sí mismo adelante. Eso es en esta porción de este tipo de contiendas, pero no es necesariamente la otra contienda que nosotros conocemos, sino que la contienda de esta se refiere a una persona que siempre está poniéndose a sí mismo hacia adelante. Gloria sea al Señor. Pues vamos a seguir para ya ir terminando esta parte. Disensiones. Las disensiones, hermanos, vienen a ser las personas que causan, se puede decir, divisiones. Gloria sea al Señor. Las personas que causan divisiones. Eso puede ser divisiones en familia, ¿verdad? Puede ser divisiones en el trabajo, en la escuela, que ponen el uno contra el otro. A veces por las divisiones, hermanos, gente por años de mejor amigo o de familia se ha dividido. Así es que Dios nos ayude de todo esto. Es bueno entender estas partes, hermanos. Que todo esto, ya vamos a terminar la lista que tiene aquí. Vamos a lo que dice herejías. Las herejías, hermanos, viene a ser cuando alguien trae, digamos, una enseñanza diferente. Cuando hablamos de las herejías, digamos, en el término bíblico, herejías vienen a ser cuando la enseñanza, digamos, el evangelio que ya está y otro lo viene a cambiar y le quiere dar otro evangelio, o quiere cambiar la enseñanza, o quiere acomodar la enseñanza. Ya eso viene a ser alguien que enseña, alguien que habla o practica herejías. Y de eso hay que cuidarnos mucho, hermanos. Cuando después vemos el versículo 21, y hasta aquí llegamos con los ejemplos, miren, porque al final tenemos una gran realidad que nos dice el Señor. Cuando hablamos de las envidias, ahí dice, la envidia es el deseo de tener o poseer lo que el otro tiene. Digamos, ¿verdad? Si alguien, un vecino tiene una casa mejor que la que tenga usted, un carro mejor que la que tiene usted, y después uno empieza a envidiar aquello, y uno dice, bueno, yo quiero eso. Y uno dice, bueno, yo quiero eso, pero ya empieza usted a ver, o yo empezamos a ver a aquella persona que tiene aquellas cosas, lo empezamos a ver mal, porque no nos gusta que ellos han avanzado en su vida encima de nosotros, y ya tenemos envidia porque deseamos tener lo mejor, deseamos tener lo que el otro tiene.
Eso es un poco como lo que es la codicia. Bendito sea el Señor. La otra palabra allí es homicidios. Esa se entiende bien, ¿verdad? Vimos de eso ayer. El que mata a alguien puede ser físicamente o puede ser espiritualmente. Así, hermano, porque la vida puede morir espiritualmente. Si alguien, ¿verdad?, es una piedra de tropiezo para otro, ¿verdad? Una persona principiante en la fe y otro viene ahí sin cuidado, le quita la fe, ¿verdad? O le habla cosas o lo maltrata. Eso puede hacer una vida, ¿verdad?, que su fe se le apague por completo. Esas cosas son peligrosas para nosotros. Que Dios nos ayude a no ser piedra de tropiezo para nadie. Ahora vamos a ver borracheras. Mire, las borracheras prácticamente le voy a explicar en una palabra: intoxicación. Cuando una persona está intoxicada, ya eso viene a ser parte de esa palabra borracheras. Y ahí claramente es el que se deja ir en el alcohol y se pone todo borracho. Bien fácil explicar eso. Y la última palabra que dice orgías. Cuando nosotros vemos esta palabra de las orgías, está hablando específicamente acerca de personas, digamos, que hacen festividades, que hacen bullas, o gente que tiene, digamos, fiestas, ¿verdad? Usted ha escuchado a veces unos vecinos que puedan tener, o usted está pasando por un lugar y usted oye que, ¿verdad?, a la distancia, desde la distancia se puede escuchar como un sonido que, ¿verdad?, un sonido bajo que hace como a veces que el carro tiemble del bajo que tiran fuerte en una casa haciendo unas fiestas, y muchas veces la gente que está ahí está gritando, está hablando, está de toda cosa. Esos son los tipos de cosas que está hablando aquí. Pero cuando terminamos esta lista, hermanos, porque todo esto es obra de la carne, mire por qué los que practican estas cosas no pueden tomar parte en lo que es la cena del Señor. Digamos que haya vidas en iglesias y ellos dicen: sí, yo soy cristiano, sí, yo amo a Cristo, pero si estas cosas las estamos practicando, no somos aptos para tomar parte en la cena del Señor. Porque mire lo que dice el final de este versículo. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que claramente está diciendo eso Pablo, porque él está haciendo una diferencia entre los que están en el espíritu y los que están en la carne. Y los que practicamos las obras de la carne, las cuales hemos visto, esos ejemplos, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si practican esas cosas o están metidos en esas cosas, pues obviamente están metidos en pecado. Y esos pecados ya son unos pecados un poco más mayores que otros pecados. Así que automáticamente por eso, amados hermanos, es que el Señor nos muestra eso. Ahora veamos, hermanos, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Para ya ir terminando, perdón, del 5 al 8, vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Mire lo que nos enseña aquí la palabra. Dice: porque los que son de la carne, es decir, los que quieren siempre estar practicando estas cosas o cosas similares, dice que en eso ocupan su mente. Porque dejan ir su mente en eso, no están sobrios para decir: bueno, este pensamiento no le agrada a Dios, lo echo fuera en el nombre de Jesús. No, sino que se deleitan en ese pensamiento, lo andan allí y después extienden su mano para ir a practicarlo. Por eso es que caen muchos en esos pecados, porque no se cuidan espiritualmente. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ahora llevándolo a los que viven a través del Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo y los que dejan ser guiados, dice: en las cosas del Espíritu. Y cuando nosotros vemos esas cosas del Espíritu, vamos a seguir leyendo. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué precioso el Señor. ¿Cuántos queremos estar siempre en esa vida y paz? Porque el tener, ¿verdad?, esa comunión plena con el Señor siempre nos guía a poder estar en esa paz como con Él. No como el mundo la da, dijo Jesús, la da el Señor. Aleluya.
Y el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad, mire, contra Dios. Así lo ha puesto el Señor, que el que anda conforme a la carne, esa es enemistad contra Dios. Por eso Dios nos ayuda a nosotros a entender su palabra para que podamos ponernos a cuenta con el Señor. Porque acuérdense que Jesús, cuando Él venía predicando el Evangelio, Él decía, arrepentíos. Y después dijo, creed el Evangelio. Y parte de creer es obedecerle a Dios, porque Dios nos quiere hacer bien a nosotros. El plan de Dios siempre ha sido la salvación de nuestra alma, hermanos. No la derrota de la vida, no. Por eso es que el Señor nos ha dejado su instrucción para conocer este mapa, cómo llegar al cielo. Y eso hemos visto un poquito de eso, ¿verdad? Lo que es la diferencia que hace Dios en su palabra, lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque desean estar practicando más la otra parte. Por eso es que Dios dejó el medio, ¿verdad? Dios dejó la salida, y esa salida es Cristo. Porque el que está hundido en el pecado, el que está hundido, digamos, en practicar una de esas obras de la carne, pues tiene salida, y esa salida es arrepentimiento y creer el Evangelio, y así caminar junto con el Señor, para ya no andar en eso, sino que andar conforme al Espíritu. Gloria sea al Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, miren. No lo pueden agradar a Dios, porque Dios no se agrada con el pecado. Anoche vimos, ¿verdad?, lo que nuestro hermano Carlos dijo sobre, ¿verdad?, que el Padre, hermanos, el Padre con su propio Hijo tuvo que, ¿verdad?, quitar su mirada de su Hijo en ese momento, porque estaba cargando ahí en la cruz Jesús todos los pecados de la humanidad. Y eso es tremendo, hermano, y eso nos da a entender a nosotros cómo el Señor no le agrada el pecado. Que a su propio Hijo le quitó el rostro, digamos, quitó el rostro de ver a su Hijo en ese momento, y que exclamaba a Él diciendo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Ahora, mire qué tremendo esta palabra. Esta es fuerte, esta palabra, mire, es palabra del Señor. Vámonos al versículo 9, mire lo que dice allí. Mas vosotros no vivís según la carne, porque Pablo le está recordando a la iglesia, y le está diciendo, pero ustedes no viven de acuerdo a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y es así de sencillo, hermano. Por eso es que en la Santa Cena, amados hermanos, el Señor nos da siempre la oportunidad que nosotros podemos reflexionar también cómo estamos. Y por eso tomamos un tiempo para orar y pedirle al Señor, Señor, ¿cómo estoy ante ti? Ahora, todos los que estamos aquí podemos saber si estamos practicando, ¿verdad?, uno de esos pecados que vimos. Lo sabemos, si estamos haciendo algo así o no. Y es de arrepentirse de eso, para que el Señor nos restaure. Pero también el que no esté practicando de esos pecados, pues siempre hay otras cositas que están. Y por eso siempre le pedimos al Señor, le decimos, Señor, muéstrame si hay algo en mí que yo quiero, ¿verdad?, estar en paz contigo, Señor. Quiero obedecerte siempre. Quiero estar conforme al Espíritu. No quiero estar conforme a la carne. Quiero ser digno, Señor, de tomar parte en la cena del Señor. Quiero obedecer tu palabra, no a medias, pero la quiero obedecer como tal tu palabra me lo dice. Esa es la forma, hermanos. ¿Cómo agradar a Dios? Porque en la carne vimos ya que no se puede agradar al Señor, pero en el Espíritu sí se puede agradar al Señor. Y vamos a ver ahora lo que es vivir en el Espíritu y lo que verdaderamente le agrada al Señor. Vamos a ver, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25. El vivir conforme al Espíritu es vivir en las obras, o es decir, en el fruto del Espíritu. Porque ya vimos lo que produce la carne, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que produce aquel Espíritu Santo morando en el creyente. Y estas son las cosas. Mas el fruto del Espíritu es amor, mire, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza, que es dominio propio. Estas cosas las da el Espíritu Santo, ¿verdad?
Y si nosotros practicamos estas cosas y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues dice también la palabra del Señor, contra tales cosas no hay ley. Ya hemos visto nosotros lo que la ley hacía. La ley apuntaba y decía, eso es pecado y digno de muerte. Pero cuando practicamos conforme a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo, y vivimos, ¿verdad?, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, pues la palabra dice a nosotros que no hay ley contra eso. Es decir, la ley de Moisés que señalaba y decía, eso es pecado y digno de muerte, en esto no hay ley. Es decir, no hay pecado. Eso quiere decir que usted y yo podemos practicar en abundancia el fruto del Espíritu cada día, y así agradaremos al Señor y estaremos en el Espíritu. Gloria sea a Cristo. Vamos a seguir leyendo, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, mire, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza caída como humanos, esa nos quiere llevar a nuestra destrucción. Y esa es la lucha que usted y yo tenemos cada día. Pero en Cristo Jesús es posible vencer. Porque por eso Él murió en la cruz del Calvario también, para que ahora usted y yo podamos disfrutar de su Espíritu Santo, el cual es nuestro consolador, nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro todo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Verdad? Gloria sea al Señor para siempre, aleluya. Dios es maravilloso, hermanos, maravilloso. Y por eso, amados hermanos, dice, si regresamos un poquito a Romanos, capítulo 8, versículo 10. Vamos a leer aquí, mire, por eso dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, también me incluyo yo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, yo ya no voy a poder ir a practicar de esos pecados específicamente, que estábamos leyendo ahí todas esas cosas, específicamente yo no puedo dejarme ir en eso. Ahora, hay pecados no de muerte que vimos ayer, ¿verdad? Que son muchas veces por hierro, por ignorancia de las Escrituras. Hay pecados a veces que hacemos errores, pero Dios siempre deja la forma para restauración. Pero ya que nosotros vamos a decir, caí yo en adulterio, caí yo digamos, maté a alguien. No, hermano, eso no pasa de la noche a la mañana. Eso toma tiempo, y eso toma tiempo de desobediencia al Espíritu Santo. Las cosas no pasan así de rápido. Esas son cosas que ya la vida va descuidándose de su vida espiritual, y por eso va cediendo y después va cayendo. Pero la Biblia dice, pero si somos de Cristo, el cuerpo, es decir, esos deseos, esas pasiones, en verdad estarán crucificadas, así como fue crucificado Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros nos bautizamos por las aguas también, como señal y testimonio que el viejo hombre, la vieja criatura, ya quedó muerto ahí, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es el todo del cristiano, hermanos, el que alumbre Cristo. Y dice, a causa del pecado está muerto, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque usted y yo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya somos justificados ante el Señor, porque es la sangre que nos ha lavado aquellas manchas del pecado que teníamos. Gloria sea al Señor para siempre. Pues así, amados hermanos, ya para ir terminando, por eso es que nosotros, antes de tomar la cena del Señor, en la mayoría de las ocasiones, leemos siempre lo que Dios dejó para nosotros en reglamento de lo que es la Santa Cena. Ahí en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 31. La palabra del Señor nos explica bien claro que Pablo dejó esta enseñanza para la iglesia, hermanos, porque la Santa Cena fue dejado como algo que la iglesia tenía que practicar. Ahora, nosotros no nos podemos quedar y decir, no, Dios es tan santo que yo no me voy a hacer la Santa Cena, ¿verdad? Tampoco, porque Dios nos dejó esa ordenanza, dijo que la tenemos que hacer. Y tampoco podemos adelantarlo confiadamente y decir, pues sí, yo en cualquier condición que estoy obedeciendo, me la tomo. No, tampoco, porque por eso dejó este advertimiento Pablo, miren, para toda la iglesia. Porque esto no es de, ¿verdad?, ir al extremo de un lado o al extremo del otro, no, sino que estar bien balanceado en la palabra del Señor, y la obediencia es la llave para todo ello, hermano. Dice la palabra,
De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿quién lo va a culpar? Yo no voy a culpar a nadie. Ciertamente usted no somos jueces aquí para culpar al que está a nuestro lado, no. El juez es Jesucristo. Porque acuérdese que nosotros aquí estamos tomando parte de lo que tiene simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando Pablo recibe la instrucción que le fue dada, revelada por Jesucristo mismo, dijo esas palabras. Y el versículo 28 a lo siguiente dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Mire, nadie puede venir a decirle a usted, mire, usted no, usted sí. Ya, Dios deja, en una excepción, Dios deja a lo que se llama el ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia, que si Dios le indica a esa persona en ese momento y le dice, esta persona no me pasa, porque Dios sabe qué está sucediendo, pues ya Dios le da la autoridad y le dice a la persona, perdone, pero a mí me indica el Señor que usted no lo pudo tomar. Ya eso es muy diferente. Pero si Dios no indica, cada uno tiene que probarse a sí mismo, porque esto es entre usted y Dios, no es entre usted y yo, no es entre yo y usted. Yo mismo también tengo que probarme cómo yo estoy ante el Señor. Yo mismo tengo que examinarme cada día. He predicado la palabra, le he cambiado, ¿qué estoy haciendo en esta responsabilidad que Dios me dio? Así que yo no soy excepción de esto también, porque a mí la ordenanza se me ha dado también, que yo tengo que tomar parte. No puedo también estar, este mes no lo tomo, el otro mes no lo tomo, y el otro mes no lo tomo, ¿y qué me pasa a mi vida? O yo la tomo para que nadie diga nada y digan, mire que siempre está bien, que cada mes lo toma, y el Señor sabe que yo ando mal. Nadie se escapa, hermanos, de esto. Bendito sea el Señor. Así es que, ¿qué pasa? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ya ves, Dios quiere que compartamos, pero que lo hagamos en el orden que Dios ha dejado también. Porque ahí hay bendición, hermanos. Dios quiere bendecir su vida. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere bendecir su vida, hermanos. Y por eso ha dejado esta parte para nosotros hacerla. Porque así damos testimonio que creemos en aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario, que aún ahora todavía Él está efectuando en nuestra vida y vivimos a través del Espíritu y lo mostramos en toda parte de nuestra vida, y también creemos de que Él va a regresar por su iglesia también. Y por eso dice la palabra, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ya eso es Dios juzgando su pueblo. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Eso tiene que ver mucho también, amados, que puede también ser espiritualmente. A veces puede haber gente que también está enferma físicamente, por el hecho de que, ¿verdad?, tomaron algo indignamente en una forma que no se examinaron a sí mismos, en la forma como Dios dice en su palabra hacerla. Y por eso suceden esas partes que dice allí Pablo, versículo, el último allí dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y eso es por Dios. Porque si nuestro corazón no nos reprende, hermanos, ¿verdad?, mayor es Dios, ¿verdad?, que puede sacar aquellas cosas. Porque a veces hay cosas escondidas en nosotros mismos que a veces nosotros ni las pensábamos que eran mal, o nos habíamos olvidado, y el Señor las saca y dice, esto tenés que arreglar. Y ahí dijimos, gloria al Señor, gracias Señor, porque en tu misericordia me corriges, porque me amas, así como dicen Proverbios, ¿verdad?, que cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos corrige, es porque nos ama, porque no nos quiere el mal, sino que nos quiere el bien. Gloria sea al Señor. Así es que ahora, amados hermanos, con toda esta parte, wow, yo sé que la palabra ha sido un poco dura en esta tarde. Yo siempre canto ese cántico que dice, oh, que dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar, Señor? Pero ¿sabe qué? Esto no es de cumplirla así en una forma tradicional, no es una cosa de cumplirla como una lista de chequeo, no, esto se cumple, amados hermanos, con amor a Dios. Por eso es que cada uno, el Señor quiere que usted tenga experiencia personal con el Señor, porque ahí el Señor le va a ir dotando, le va a ir aumentando amor para Él, le va a ir aumentando fe, le va a ir aumentando las fuerzas que usted necesita espiritualmente para creer en Él, para amarle, y así también ir cumpliendo con esta palabra con amor y con gozo, hermanos.
Ya esta palabra no se cumplirá, que otro va a decir, estás cumpliendo esto, estás cumpliendo. No, eso no sirve, hermano, porque vidas pueden hacer algo para querer agradar a otros, pero tarde o temprano, como eso no sirve, eso va a fallar. Pero el que verdaderamente tiene ese encuentro con el Señor, se deja guiar por el Espíritu, qué gozo es esa vida, qué gozo es caminar con el Señor. Y qué gozo es que cuando uno viene a la casa del Señor, ¿verdad? Y siente que Dios le aprueba a uno. Dios lo aprueba a uno. Es como decir que uno siente que Dios está contento con uno. Y eso se nota cuando uno alaba al Señor, cuando uno glorifica al Señor, cuando uno le ora al Señor. Qué lindo se siente cuando aquellos cielos se abren y uno puede sentir que la adoración llega hacia el trono de su misericordia. Todas esas cosas son preciosas, hermanos. Así es que eso es, hermanos, un poco de lo que es vivir conforme al Espíritu y lo que es el creer el Evangelio, ¿verdad? Porque al principio vimos que Jesús dijo, arrepentidos y creed el Evangelio. El creer es obedecer, y hemos visto un poco a más detalle lo que se refiere a obedecer. Hemos visto lo que tenemos que evitar en nuestra vida, pero hemos visto también en qué debemos movernos, ¿verdad? En el fruto del Espíritu. Alabado sea Dios para siempre.